¿Cuántas veces en tu vida te ha pasado que te imaginas tu vida en un futuro y dices, mira, si me pasara tal cosa, si en algún momento yo tuviera X cosa, mi vida sería tan distinta, sería tan feliz? ¿O cuántas veces han dicho, no, si tuviera tal compañía, si me pasara tal acontecimiento, mi vida sería distinta? Otras veces he escuchado a mucha gente decir, no, si yo tuviera tal cualidad o tal característica, de verdad mi vida mejoraría. Y vamos de alguna u otra manera tratando de poner nuestra esperanza en aquello que no tenemos. Por un tiempo, la humanidad tenía todo el derecho para decir, si en algún momento pasara esto, si en algún instante llegara esa persona que tiene la solución a todos mis problemas, realmente mi vida sería distinta. Aunque, a pesar de eso, algunos alcanzaron recibir, o por lo menos saludar de lejos, aquel galardón eterno. Hoy revisaremos la trascendencia de la obra terminada de Cristo Jesús aquí en la tierra. Acompáñame. Una vez que el hombre se separó en su corazón de la fuente de vida, que es Dios mismo, el hombre entró en un proceso de muerte. La muerte vino hacia él porque estaba separado de Dios. Por lo tanto, yo podría decir, entendiendo eso y a la luz de las dinámicas del cielo y de la tierra, podemos entender que a la voz que nosotros obedezcamos es la voz que literalmente nosotros servimos. Y esa voz tiene sobre nosotros autoridad. Y esto es muy importante de entender, porque alguien perfectamente podría decir, yo conozco al Señor, pero si esa persona obedece otras voces que no sean la voz del Señor, tal persona es mentirosa. Porque solamente aquellos que obedecen la voz del Señor son aquellos que pertenecen a su voz, son aquellos que siguen su voz, y las que hacen, practican aquello que escuchan de Cristo mismo, son aquellos que son hijos de Dios. El apóstol Juan se encarga en sus cartas de poder explicar esto en un sinnúmero de veces. Él habla de que aquel que es de la verdad practica la verdad. Y el que practica la verdad permanece en amor y permanece en el Señor. Pero aquel que no practica la verdad y que no está en el amor, por más que diga, yo soy del Señor, tal persona es mentirosa. ¿Por qué? Porque nuestras acciones, nuestras obras también hablan de lo que hay en nuestro interior, pero sobre todo de a quién pertenecemos. Una vez que Adán y Eva caen, y una vez que ellos entran a este proceso de mortandad, de ahí en adelante ellos delegaban o heredaban a todos los hombres que venían desde de ellos aquel proceso de muerte o aquella mortandad. ¿Por qué? Porque el diseño es que los hombres reproduzcan precisamente quienes son en sus hijos. Los hijos son literalmente una reproducción de la esencia de los padres. Los hijos
son una reproducción de la esencia de los padres. Por lo tanto, todos los hijos, a contar de Abel hasta muchos años después, reprodujeron la muerte que partió en Adán. Por lo tanto, aún en ese tiempo, a pesar de que habían ciertos hombres y también mujeres que alcanzaron cierta bondad del Señor y misericordia del Señor, el hombre seguía reproduciendo muerte. Y esto era porque en sí, en su naturaleza, había códigos de imperfección. En su naturaleza, en su esencia, estaba una simiente, una semilla, una herencia genética, no tan solo natural, sino espiritual, caída, que estaba ligada a deseos provenientes de la maldad, por no decir del maligno. Por lo tanto, de alguna u otra manera, los hombres caían en perversidad. Y cada vez la perversidad era mayor. Entonces, necesitaba el hombre poder alcanzar vida de alguna manera. Y esa vida necesitaba ser provenida de la fuente de vida. Y la fuente de vida no es otra, sino una sola. No existen diversas fuentes de vida. La fuente de vida es una sola. Y la fuente de vida está en el Eterno, está en el Dios que creó los cielos y la tierra. Él es la fuente de vida. Y alguien tenía que venir a dar vida. Y no podía venir nadie a dar vida, sino aquella persona tenía que ser alguien. ¿Por qué? Porque si en Adán pereció toda la humanidad, en una persona tenía que ser toda la humanidad traída a vida y a libertad. Tenía que ser una persona que sea proveniente de la fuente de vida. Por lo tanto, necesitaba que Dios mismo viniera a la tierra. Pero ¿cómo Dios iba a venir a la tierra si Él es Dios? La única manera en que Dios viniera a la tierra era que Dios se despojara de su naturaleza. Necesitábamos que de Él venga esa salvación. De alguna manera alguien tenía que traer esa salvación. Porque nosotros no había forma de poder llegar a esa salvación. No había forma de poder entrar en esa salvación. ¿Por qué? Porque era inalcanzable. Esa vida para el hombre era inalcanzable. Y Dios lo sabía. Y lo sabía Él perfectamente. Él sabía que el hombre no podía alcanzar vida. Entonces, ¿qué iba a hacer el hombre? Bueno, Dios, que es rico en misericordia. Y me gusta tanto como Él se presenta a Moisés, un hombre que también alcanzó ser hallado en justo delante del Señor por la fe que Él tenía. Cuando Moisés le pide, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu rostro, quiero conocer tu persona, quiero conocer quién eres tú realmente. El Señor se muestra a él y le dice, yo soy Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y muchas veces yo he escuchado esa frase y nos parece una frase muy interesante, pero quizás no nos tomamos el tiempo para tomarle la profundidad que esa frase tiene y pensar que está ahí, está escrita ahí y describe la persona del Dios Todopoderoso. Dice, yo soy Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El hombre se había apartado
del Señor voluntariamente. El hombre le había dado la espalda. El hombre había desechado la cobertura del Señor, la seguridad que había en la voz del Señor. Había desechado el estar bajo la autoridad del Señor y había abrazado su independencia. Por lo tanto, el Señor tenía toda la facultad para decir, bueno, vive tu vida como tú quieras. No voy a obligarte a hacer nada. Tú decidiste el camino de la muerte. Pero Él dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y esa misericordia debía ser representada en una persona. Esa misericordia debía ser representada de alguna manera en alguien que pudiera traer la vida de Dios al ser humano. Entonces el Señor, luego de que pasaron años de cumplimiento, en donde el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Mesías, y el Mesías, yo estoy seguro que más de alguien me tuvo que haber escuchado esta frase, Mesías, pero para las personas que no han escuchado esta frase, déjame explicarte un poco qué es lo que es el Mesías. El Mesías era una persona que fue anunciada desde muchos años antes de que apareciera. Mesías significa, era en sí un ungido. Literalmente es un portador de la unción. ¿Qué es lo que es la unción? Sino el aceite. Y el aceite es el simbolismo de alguien que está literalmente llamado, escogido, elegido por Dios para realizar una obra determinada. Por ejemplo, en la antigüedad se ungían a los reyes. Entonces, cuando un rey iba a ser coronado rey, iba a ser ordenado como rey, literalmente alguien venía, generalmente con un cuerno, con aceite, y lo rociaba sobre la cabeza de la persona que iba a ser rey. Y de ahí en adelante esta persona era ungida como rey. Eso significaba, en otras palabras, que la persona estaba capacitada, estaba dotada con un favor, con una gracia, con una gloria que provenía de Dios para esa persona. El Mesías era el elegido por sobre todos los elegidos. Era la persona que literalmente iba a poder traer la vida de Dios, de aquel Dios que habita en los cielos, iba a traer la vida de Dios a la tierra. El Mesías era alguien esperado desde el tiempo de Adán. Desde el tiempo en que Adán cae, de ahí en adelante, Adán esperó al Mesías. Y de alguna manera él buscaba a esa persona. Es más, Dios, de alguna manera, él profetiza. De alguna manera, él anuncia la llegada de ese Mesías, diciéndole a la serpiente que pondría una enemistad entre la serpiente, entre los hijos de la serpiente y el hijo de Eva. Y la simiente de Eva pondría una enemistad, una división entre ellos. Le dice, y tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Ya había anunciado en ese momento la llegada de alguien que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Por lo tanto, el Mesías era alguien esperado hace mucho tiempo, ya anunciado desde ese momento, y no tan solo en esa declaración, sino de otras maneras.
que en algún momento la vamos a poder ver. De ahí en adelante, de hecho, una de ellas es a través del sacrificio que hace Adán para poder ser vestido por Dios. A ver, estoy seguro que alguien me va a decir, a ver, explícame un poco eso, ¿cómo fue eso? Bueno, te lo voy a explicar en breves palabras. Adán, una vez que cae, se ve desnudo. Por lo tanto, dice la Escritura que él tomó hojas de higuera con Eva para cubrirse. Pero el Señor ya tenía preparadas vestiduras para Adán y Eva. Y esas vestiduras fueron provenientes del sacrificio de un corderito, de un cordero. Adán tuvo que sacrificar un cordero y el Señor vistió a Adán con las ropas de ese cordero. Ese cordero era una representación, un acto profético de quién era el Mesías, de quién era Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Por lo tanto, la vergüenza de Adán y Eva estaban cubiertas por la piel de ese cordero. Es realmente importante entender, y creo que nos podría llevar una eternidad comprender la bondad y la grandeza y la tremenda misericordia del Señor al enviar a su Hijo Jesucristo, nuestro Mesías, a la tierra. Y podríamos estar horas y horas hablando de la obra maravillosa de Jesús. Y podríamos estar, y yo te invito a que puedas sumergirte en esto, porque en la medida en que nosotros vamos siendo sumergidos en lo que es la obra de Jesucristo, nosotros vamos a ser empoderados, a la igual manera que Cristo fue ungido como el Mesías que vino a traer vida a la tierra. El Señor quiere ungir a su iglesia, Él quiere ungir a sus escogidos para ser portadores de la unción del Mesías. Y esto es algo muy poderoso que lo puedes agarrar por fe, porque aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y si el espíritu del Mesías está en medio de nosotros, nosotros como iglesia podemos ser levantados como personas, como una entidad que viene a traer vida, que viene a traer libertad, que viene a traer luz a la tierra, no por lo que estamos haciendo ahora, sino por la obra de quien hace casi 2000 años atrás ya hizo lo que alguien tenía que hacer. El Mesías hizo aquello que nosotros tanto habíamos estado buscando como humanidad. El Mesías fue aquella persona que completó todo lo que el hombre necesitaba. Y esto es algo sorprendente, porque realmente el hombre estaba separado de Dios, porque realmente no había forma de poder llegar al entendimiento de quién era Dios, y no un entendimiento de aquella persona que toma un libro y que lee acerca de una persona, sino un entendimiento empírico. Y eso me refiero a un conocimiento experiencial que tú adquieres por ser testigo. Y esta palabra es poderosa. Testigo. Testigo. El Señor les dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén, permanezcan en Jerusalén. ¿Para cuándo? Para que cuando venga el Espíritu del Señor, seréis mis testigos.
El Señor siempre ha tenido ese anhelo de tener testigos. ¿Y quiénes son los testigos? Sino aquellos que han experimentado con sus sentidos, con sus ojos, con sus oídos, con sus manos. Lo que decía Juan, si es que no me equivoco, decía aquello que nosotros hemos visto, aquello que nosotros hemos oído, aquello que nosotros hemos palpado respecto al Mesías. Eso es lo que nosotros os anunciamos. Testigos. El Señor quiere hacer de ti un testigo. Y no había manera de que alguien pudiera ser testigo si no era a través de alguien que haya sido testigo de la vida. Nadie podía venir y dar testimonio de la vida, sino alguien que viniera de la vida. ¿Y qué es la vida? Sino el conocimiento del Padre, sino el entendimiento del Padre, sino el Padre mismo. Entonces era necesario que alguien saliera de Dios y viniera. Y ese fue Cristo. Cristo viene de Dios. Él experimentó al Padre, Él vivía en el Padre. El testigo fiel de quién era el Padre. Él era el único que tenía autoridad de poder dar vida, porque Él salió del Padre. Él era el Mesías. Y la noticia más tremenda es que aquel que cree en el Hijo tiene vida. Por lo tanto, puede hacerse partícipe de la naturaleza del Mesías. Dame unos minutos para poder meditar en esto. Y tómate ahí unos minutos, donde quiera que tú estés, para poder masticar esto. Porque si hay algo que es digno de poder pensar, si hay algo que es digno de poder meditar día y noche, es esto. Es lo que te estoy diciendo, es lo que te estoy hablando. O sea, esto es el Evangelio de Jesucristo. Esto es la grandeza de la misericordia del Señor. Por eso, cuando comenzaba este programa, yo decía, ¿cuántas personas dicen, me gustaría tanto tener esto, me gustaría tanto? Y a lo mejor alguien en algún momento dice, me gustaría tanto que volviera el Señor. Me gustaría tanto ver el rostro del Señor. Me gustaría tanto que el Señor extendiera su mano de misericordia sobre mi situación. Anhelo tanto que venga el Señor y me solucione la vida, y me solucione X problema, X circunstancia. Y déjame decirte que tengo las mejores noticias que alguien podría tener. Cristo ya vino. Él ya vino. Y todo lo que Él tenía que hacer, ya lo hizo. En otras palabras, ya no tienes que esperar más. Ya no tienes por qué, ya no hay razón para seguir pensando en el sí. Si es que pasara esto, si es que viniera el Señor, si es que el Señor hiciera tal cosa, ya no es necesario pensar en eso. ¿Por qué? Porque todo lo que tú y yo necesitamos, el Señor ya lo hizo. Y lo hizo enviando al Mesías, a su Hijo Jesucristo, quien nos reveló al Padre y quien, por medio de su muerte, nos dio vida. Quien, por medio de su resurrección, nos dio vida. Todo,
absolutamente todo. Y perdóname que sea tan enfático, y perdóname que haga tanto énfasis y sea tan reiterativo en esto, pero todo, absolutamente todo lo que necesitamos en este tiempo y lo que necesitaremos en el venidero ya fue suplido por medio de la obra de Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección, en todo lo que Él hizo. Por eso ya no es necesario decir, espero que el Señor venga y haga algo para mí, porque todo lo que Él tenía que hacer ya lo hizo. Por eso, mi Señor Jesús, estando ahí en la cruz, dijo, consumado es. En otras palabras, todo lo que tenía que hacerse ya se hizo. Yo en el nombre poderoso de Jesús declaro consumado es. A toda persona que esté escuchando ahora, a toda persona que esté mirando, resuenen ahora las palabras del Hijo de Dios en la cruz. Consumado es. Consumado es. La vida que andas buscando fue consumada. En otras palabras, ya está. Todo lo que tú necesitas ya se te fue dado. Todo cuanto tú requieres para vivir una vida plena, para vivir una vida en el conocimiento pleno de quién es Dios, ya fue entregado en la cruz y en la resurrección. Por eso fue dicho, consumado es. Por eso fue establecido en los cielos, en la tierra y aún debajo de ella, porque Él también descendió a las profundidades del inframundo, diciendo, consumado es. Ya, todo fue hecho. ¿Qué basta ahora? ¿Qué tengo que hacer? Cree. El carcelero le preguntó a Pablo, ¿y qué debo hacer? ¿Y qué debo hacer para ser salvo? Cree, confía, cree con todo tu corazón que Él es suficiente para ti. Cree con toda tu alma, cree que Él es todo lo que tú necesitas. Y si lo tienes a Él, lo tienes todo. Cree, porque es una realidad y la realidad es la verdad que te sustenta. Cree con todo tu corazón, porque Cristo vino a dar vida eterna a los que creen en Él, y eso desde que Él vino hasta siempre. Ya no necesitamos algo más. Ya no requerimos que Él venga. Él ya está sentado en las alturas. Todo lo puso debajo de sus pies y le ha dado la autoridad a la iglesia y puso a la iglesia por cabeza. Por lo tanto, ya no requerimos nada más. Y alguien me va a decir quizás, no, es que falta, ya no falta nada. Ya no falta nada, no falta nada. Y si hay algo que falta, es que tú creas, es que tú creas, es que tú creas. Si hay algo que puede faltar, es que tú creas. Muchas veces nosotros le pedimos cosas al Señor que Él ya hizo. Que Él ya hizo porque Él completó su obra en la cruz y en la resurrección. Así que esta es la invitación, cree. Espero que nos acompañes una vez más en este programa, en verdad. Porque si hay una verdad en esta tierra, es esta. Cristo, Jesús, el Mesías, ha completado su obra. Ya no necesitamos nada más. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores.
y su gobierno es para siempre. Un abrazo. Nos vemos.